Hola a todos, espero estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Aquí les traigo un nuevo fragmento de la novela de la Big Sister de la UA. He de decir que este será el último capítulo en un tiempo, pues aún estoy puliendo el resto de capítulos de aquí en adelante. Sin más que decir, espero les guste. Por favor comenten cualquier duda o sugerencia. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta: ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento. Todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 76, revelaciones y una peligrosa propuesta, diálogos y detalles extendidos. En la quietud de la habitación de Eleanor, el único sonido era su respiración entrecortada y el suave latido del corazón de Todoroki contra su oído. Las revelaciones sobre Rapture y su pasado habían dejado un vacío palpable, una herida abierta que solo el consuelo de su amigo parecía aliviar ligeramente. «Tengo miedo, Soto», susurró Eleanor, su voz apenas audible. «Siento que, la locura, está justo debajo de la superficie. Como en Rapture. Tengo miedo de convertirme en uno de ellos». Todoroki la abrazó con más fuerza, su mano acariciando suavemente su cabello. «Eso no va a pasar, Eleanor. No estás sola. Nos tienes a nosotros. Me tienes a mí. No dejaré que te hundas en la oscuridad». Ella se aferró a él, sus lágrimas humedeciendo su uniforme. «Pero, mi madre, ella tiene razón en algunas cosas. Soy un monstruo. Una asesina. Vengo de un mundo de pesadilla». Todoroki la separó suavemente, tomando su rostro entre sus manos. Sus ojos grises y azules se encontraron con los dorados de Eleanor, transmitiendo una sinceridad inquebrantable. «Escúchame, Eleanor Lam», dijo con una firmeza tranquila. «No me importa si naciste en una ciudad de locos o si tu madre es una manipuladora sociópata hambrienta de poder. No me importa lo que hayas hecho en el pasado para sobrevivir. Lo que veo es a una persona fuerte, valiente y leal. Una persona que se quedó atrás para proteger a sus amigos. Una persona que lucha contra sus propios demonios cada día. Y sí, te quiero, Eleanor. Tal como eres. Y te protegeré. Siempre». Las palabras de Todoroki, cargadas de una profunda sinceridad y afecto, atravesaron las defensas de Eleanor. Su corazón se oprimió ante la intensidad de su cariño. Lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pecho, sus lágrimas ahora mezcladas con un alivio agridulce. Todoroki besó su frente con ternura, prometiéndole silenciosamente su apoyo incondicional. Mientras tanto, en la sala de reuniones, los héroes deliberaban sobre su siguiente movimiento. La información obtenida de las grabaciones y las revelaciones de Eleanor habían pintado un panorama sombrío. Bakugo estaba en manos de Sofía Lam y Gilbert Alexander, y la amenaza de Rapture y sus horrores era ahora una aterradora realidad. «Tenemos que ir a Rapture», declaró Aizawa con determinación, su mirada fija en la máquina creadora de desgarros. «Es nuestra única oportunidad de salvar a Bakugo». «¿Estás seguro, Aizawa-sensei?», preguntó Mirnik con preocupación. Eleanor dijo que es un infierno. «Lo sé», respondió Aizawa. «Pero no podemos abandonar a Bakugo. Y si lo que Eleanor dice es cierto sobre su madre, entonces esa mujer es una amenaza que debemos detener». Con cautela, se dirigieron a la habitación de Eleanor, encontrándola aún abrazada a Todoroki. La escena de vulnerabilidad y consuelo los detuvo por un instante. «Eleanor», comenzó Nezu con su tono habitual pero con una nota de seriedad, «hemos estado discutiendo nuestras opciones. Creemos que la única forma de rescatar a Bakugo es activar la máquina y viajar a Rapture». Eleanor se separó de Todoroki, su rostro mostrando incredulidad y horror. «Están locos. No pueden hacer eso. Rapture es un suicidio. No tienen ni idea de lo que les espera allí». «Pero debemos intentarlo», insistió Almi, su voz grave. «Bakugo es uno de nuestros estudiantes. No podemos dejarlo en manos de esa mujer». «No entienden», replicó Eleanor con desesperación. «Rapture los consumirá. Los destrozará. Está lleno de monstruos. Splicers. Big Daddies. Es un lugar donde la cordura murió hace mucho tiempo». «Pero tú lo conoces», intervino Aizawa con calma. «Puedes guiarnos. Puedes ayudarnos a encontrar a Bakugo». Eleanor negó con la cabeza vehementemente. «Incluso yo, apenas sobreviví allí. Ustedes, no durarían ni 10 minutos. Entonces, ¿qué propones?», preguntó Endeavor con impaciencia. «¿Dejamos que Bakugo sufra? ¿Dejamos que esa lunática siga adelante con sus planes?». Eleanor se quedó en silencio por un momento,
su mente luchando contra la lógica de la situación y el terror de revivir su pasado. Finalmente, tomó una respiración profunda. Les daré información, dijo con voz tensa. Les contaré todo lo que sé sobre Rapture. Sobre mi madre. Sobre cómo sobrevivir allí. Pero con una condición. Los héroes la miraron con expectación. Yo voy con ustedes. La propuesta de Eleanor generó un silencio inmediato y tenso en la habitación. Fin del capítulo 76. Contador de palabras. 6635. Capítulo 77, al borde del abismo, diálogos y detalles extendidos. El silencio en la habitación era palpable, cargado de la incredulidad y la preocupación de los héroes ante la exigencia de Eleanor. Comillas de ninguna manera, jovencita, exclamó Endeavor con su habitual tono autoritario. Comillas, ¿crees que vamos a permitir que te pongas en peligro de esa manera? Acabas de escapar de ese lugar. Él tiene razón, añadió Almik con gravedad. Es demasiado peligroso, Eleanor. Te necesitamos a salvo aquí. Pero ustedes no entienden, replicó Eleanor con desesperación, su voz elevándose ligeramente. Bakugo está allí. Mi madre está allí. Si quieren tener alguna oportunidad de traerlo de vuelta y detenerla, necesito ir con ustedes. Podemos usar la información que nos proporciones, argumentó Aizawa con calma, tratando de razonar con ella. No necesitamos ponerte en riesgo de nuevo. Comillas, información. Eleanor soltó una risa amarga. Comillas, ¿de verdad creen que unas simples explicaciones los prepararán para lo que hay en Rapture? Es un abismo, Sensei. Un abismo que los consumirá y los destruirá. Ir allí sin saber cómo funciona. Es un suicidio. La tensión en la habitación crecía con cada palabra. Los héroes estaban divididos entre la necesidad de actuar y el temor de enviar a Eleanor de vuelta a un lugar que la había marcado tan profundamente. Si es tan infernal, Eleanor, intervino Nezu con su tono agudo y penetrante, comillas, ¿por qué insistes en volver? La pregunta golpeó a Eleanor como un puñetazo. Dudó por un momento, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar la compleja mezcla de terror y familiaridad que sentía hacia Rapture. Porque es mi infierno, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza profunda. Nací y crecí allí. Hasta hace unos meses, era mi hogar. Lo conozco. Sé cómo moverme en ese lugar. Sé cómo sobrevivir. Pero por eso mismo te necesitamos aquí, sana y salva, para darnos esa información, insistió Midnight con suavidad, tratando de apelar a su sentido común. Incluso con explicaciones detalladas, replicó Eleanor con vehemencia, sus ojos brillando con frustración, tendrán suerte si sobreviven más de 10 minutos en Rapture. Los Splitters son rápidos, están locos, y hay cosas peores. Cosas que ni siquiera puedo describir. Su desesperación era palpable, y los héroes comenzaron a vacilar ante la intensidad de su advertencia. Finalmente, tras un largo y tenso silencio, Aizawa suspiró. Está bien, Eleanor. Te dejaremos ir con nosotros. Pero bajo nuestras estrictas órdenes. No te separaremos de nosotros. Un pequeño atisbo de alivio cruzó el rostro de Eleanor, aunque sus ojos aún reflejaban una profunda preocupación. Pero la sorpresa no terminó ahí. Todoroki, que había permanecido en silencio observando la tensa discusión, dio un paso adelante. Yo también iré. La declaración de Todoroki generó una nueva ola de protestas. Comillas, Todoroki Sonen, eso es una locura, exclamó Almit. Comillas, es demasiado peligroso. No, Todoroki, dijo Eleanor con urgencia, su mano extendiéndose hacia él. No tienes que hacer esto. Rapture, te destrozará. Es un lugar de locura y muerte. Todoroki tomó su mano, su mirada firme e inquebrantable. No me importa, Eleanor. ¿Por qué? Iría hasta el peor de los círculos del infierno. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad tan profunda, conmovieron a Eleanor hasta lo más profundo de su ser. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, esta vez no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. Los héroes intercambiaron miradas preocupadas. La determinación en el rostro de Todoroki era inquebrantable. Finalmente, Aizawa suspiró con resignación. Bien. Todoroki también vendrá. Pero ambos se quedarán bajo nuestra protección en todo momento. ¿Entendido? Eleanor asintió con la garganta anudada. Todoroki apretó su mano con firmeza. Endeavor, que había permanecido en silencio observando la interacción entre su hijo y Eleanor, entrecerró los ojos. La intensidad de su conexión era innegable, y una ososnanie comenzaba a surgir en su mente sobre la profundidad de sus sentimientos. La decisión estaba tomada.
Un pequeño grupo de héroes y 2 estudiantes se prepararían para descender a las profundidades de un infierno submarino, impulsados por la necesidad de rescatar a un compañero y enfrentarse a una amenaza que trascendía su comprensión. El viaje a Rapture había comenzado. Fin del capítulo 77. Contador de palabras. 7015. Capítulo 78, Ecos de la ciudad enloquecida. La luz artificial de las lámparas fluorescentes bañaba el taller de Power Loader en la UA, rebotando en las herramientas y la maquinaria pesada que llenaban el espacio. El olor a metal, aceite y ozono se mezclaba con la tensión palpable en el aire. Eleanor, con su imponente traje dorado y plateado, se erguía en el centro, proyectando una sombra alargada sobre los héroes. Escuchen bien, comenzó Eleanor, su voz, aunque joven, poseía una autoridad que helaba la sangre, un eco de los horrores que había presenciado. Rapture no es una ciudad. Es una tumba en ruinas, y cada rincón está diseñado para matarlos. No es un villano con un plan, es la ciudad misma la que los quiere muertos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Aizawa cruzó los brazos, su expresión gélida. Milnit, Endeavor y Nezu escuchaban con atención, la gravedad de la situación palpable. Todoroki, como siempre, mantenía una calma externa, pero sus ojos bicolores no perdían detalle. Las inundaciones son una constante. Un pasillo seco ahora puede ser un río en 5 minutos. Los incendios son pan de cada día, los químicos inflamables y los sistemas eléctricos en cortocircuito garantizan que Rapture siempre esté ardiendo. ¿Y el gas tóxico? Oh, el gas tóxico. Docenas de pabellones están sellados, o deberían estarlo, por fugas letales. Un paso en falso, y sus pulmones se convertirán en gelatina. Eleanor no usaba eufemismos. Su tono era plano, carente de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Los derrumbes también. La estructura cede por todas partes. Pueden caminar sobre un suelo sólido y al instante siguiente, el abismo se abre bajo sus pies, lanzándolos a una caída mortal o a un laberinto de escombros donde el oxígeno se agota rápido. ¿Comillas y los sistemas de seguridad?, preguntó Nezu, su voz, inusualmente seria, carente de su habitual tono juguetón. La mayoría están locos, como todo aquí, respondió Eleanor. Torretas automáticas que se activan sin previo aviso, robots de seguridad que patrullan rutas aleatorias, cámaras que alertan a los splicers de su presencia. Pueden aparecer de la nada y abrir fuego. No asuman que algo está inactivo solo porque no lo ven. Milnik frunció el ceño. Comillas y los splicers. Hemos visto algunos en los videos, pero Eleanor, tu descripción suena diferente. Los splicers son depredadores, sentenció Eleanor, su mirada fija en los héroes. Son criaturas de emboscada. No esperen un enfrentamiento directo, no suelen ser tan estúpidos. Son maestros en trampas improvisadas. Cables trampa que activan explosivos, emboscadas en lugares inesperados, secciones del suelo debilitadas intencionalmente para que se derrumben. Todo diseñado para su muerte lenta y dolorosa, su voz adquirió un tono de exasperación. Y aquí viene la parte que les costará entender. Rapture no es Japón. Su estatus de héroes no significa una mierda aquí. No hay leyes, no hay códigos, no hay moralidad que la ciudad no haya corrompido o destruido. Aquí solo hay sobrevivientes, y el precio de la supervivencia es, casi siempre, la cordura. Eleanor se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro mortal, aunque audible para todos. Los splicers eran personas. Eran científicos, artistas, filósofos, obreros. La élite de la humanidad. Pero el Adán los devoró. Ahora no son más que monstruos hambrientos, retorcidos por la locura y el consumo de Adam. Recomiendo matarlos. No importa su pasado. Ahora son solo bestias, y deben ser tratados como tales. Aizawa, Endeavor, Milnit, y Nezu se miraron. La idea de matar, de forma premeditada, a un ser que alguna vez fue humano, era un anatema para su juramento. Nosotros solo los incapacitaremos, dijo Aizawa con firmeza, la voz de la autoridad que él representaba. Evitaremos matar a toda costa. Eleanor se encogió de hombros dentro de su traje, un gesto extrañamente humano. Como quieran. Pero yo no me contendré. Es solo cuestión de tiempo para que vean las cosas como yo las veo. Rapture les quitará su ingenuidad, se los prometo. Luego, Eleanor abordó el tema de los Big Daddies y las Little Sisters. Esto es crucial, no se acerquen a las niñas. Simplemente no lo hagan. No importa las intenciones que tengan, los Big Daddies no les prestarán atención. Están condicionados a atacar primero y preguntar después.
Si se acercan a una Little Sister, lo más probable es que terminen atravesados por un taladro, o aplastados por una mole de metal. Todoroki, con un brillo inusual en sus ojos, intervino. Pero, ¿dejar a una niña indefensa en un lugar así? Eso va en contra de nuestra filosofía de héroes. Además, esos Big Daddies, aunque se ven fuertes, parecen lentos y torpes. Si trabajamos en equipo, podríamos derrotarlos y rescatar a las niñas. Una risa áspera y sin alegría resonó desde Eleanor. Era un sonido extraño, casi roto. ¿Comillas lentos y torpes? Nada más lejos de la realidad. Son máquinas de matar, individuos mucho más ágiles, precisos, veloces, fuertes y resistentes que la gran mayoría de los héroes que ustedes admiran. Y sin dudas, son mucho más brutales que la mayoría de los villanos que seguro han enfrentado. La risa de Eleanor se desvaneció, reemplazada por una solemnidad escalofriante. Y ni siquiera son la cima de la retorcida cadena alimenticia de Rapture. Por encima de los Big Daddies están, las Big Sisters. Se señaló a sí misma con un dedo enguantado. Individuos como yo. Una Big Sister es una antigua Little Sister que ha crecido rodeada de Adam y plásmidos. Somos los individuos más poderosos y brutales de Rapture. Somos las depredadoras apex de ese infierno. Por nuestro bien, espero que no nos topemos con ninguna. Un escalofrío recorrió la columna de los héroes ante la imagen de una criatura como Eleanor, pero aún más peligrosa. Por último, continuó, también suele haber experimentos de todo tipo fugados de los laboratorios. Bestias rabiosas e impredecibles, creaciones monstruosas de científicos locos. Si nos topamos con alguna, esperen cualquier cosa. Literalmente, cualquier cosa. Después de la implacable explicación, los héroes se quedaron en silencio. La magnitud de la amenaza los abrumaba. Todoroki, con una calma forzada, rompió el silencio. Entiendo lo que dices, Eleanor. Y sí, es diferente. Pero no podemos abandonar nuestros valores. Iremos, y haremos lo que sea necesario para rescatar a Bakugo, pero intentaremos mantener nuestro código. Intentaremos encontrar una mejor manera. Los demás asintieron, aún conmocionados, pero con una renovada determinación. Eleanor observó a los héroes, su cabeza ligeramente ladeada. Un suspiro inaudible escapó de su traje. Accedo, dijo, aunque en su voz se percibía un escepticismo profundo. Se preguntaba cuánto tardaría la locura de Rapture en consumirlos, en destruir su ingenuidad y mostrarles la verdad de su mundo. Solo era cuestión de tiempo. Fin de capítulo 78. Capítulo 79, el plan del pensador y la ironía de la redención. Con la cruda realidad de Rapture ya delineada, la conversación en el taller de Power Loader de la UA tomó un giro hacia la estrategia. Eleanor, con su figura imponente en el traje de Big Sister, se volvió hacia la mesa donde había dibujado un burdo mapa de la ciudad submarina. Ahora que han decidido jugar a los héroes en un infierno, hablemos del plan, comenzó Eleanor, la ironía goteando en su voz. Rapture es inmensa. Piensen en ella como una Musutafu, quizás incluso más grande, pero invertida. Buscar a alguien aquí es como intentar hallar una aguja en un pajar. Con el detalle adicional de que el pajar está tratando de matarlos y un montón de águilas mutantes también los atacan constantemente. Los héroes asimilaron la analogía. La escala de la tarea era desalentadora. Por suerte, continuó Eleanor, Rapture era la ciudad más avanzada de su tiempo. Eso se traduce en una supercomputadora con una inteligencia artificial que controlaba gran parte de la ciudad. Se le conocía como el Pensador. Está ubicado en la guarida de Minerva, en el corazón del distrito administrativo. Es nuestra mejor opción para localizar a Bakugo, y a alguien más. Nezu inclinó su cabeza, su expresión más aguda que nunca. ¿Comillas alguien más? ¿Quién y por qué? Eleanor ignoró la pregunta por un momento, centrada en explicar la primera fase. El Pensador, como todo aquí, está enloquecido y retorcido por las filosofías lunáticas de Rapture. Pero, si logramos llegar a su núcleo, quizás podamos convencerlo de que nos ayude. Sus capacidades de cálculo y su control, aún parcial, de la ciudad hacen que pueda localizar casi cualquier cosa en Rapture. Es un riesgo, pero es nuestro mejor tiro. Luego, su mirada se encontró con la de los héroes. En cuanto a la otra persona que debemos buscar, esa es la doctora Brigitte Tenenbaum. Midnight frunció el ceño. Comillas, ¿quién es ella? ¿Y qué tan importante es para esto? Eleanor se ajustó ligeramente, como si el nombre le resultara incómodo. La doctora Tenenbaum, junto con el doctor Alexander y el doctor Suchong, son los pioneros de la DAM. Lo entienden como nadie.
De nada servirá traer a Bakugo de vuelta sin una cura para lo que sea que le haya inyectado o lo esté afectando. Y aunque dudo que exista una cura real para el Adam, si alguien la puede encontrar, es Tenenbaum. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de los héroes. Entonces, ¿en Rapture parece haber una buena persona?, preguntó Endeavor, con un atisbo de alivio. Una risa seca escapó de Eleanor. Era una risa que no encajaba con su armadura imponente, una risa que sonaba a 1000 tragedias. Nada más alejado, héroe. Tenenbaum está lejos de ser una buena persona. Sus métodos son casi tan sádicos y cuestionables como los de Alexander. Al igual que la mayoría en Rapture, la cordura la abandonó hace mucho tiempo. Para que lo entiendan, Tenenbaum solía trabajar en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, realizando experimentos inhumanos con prisioneros judíos. Un sadismo que no hizo más que aumentar en Rapture. Sin embargo, supongo que tienen razón en algo. Eleanor hizo una pausa, y su tono se suavizó ligeramente, casi imperceptiblemente. Tenenbaum desarrolló un extraño sentido materno por las Little Sisters. Es lo único que la diferencia. Hace que se pueda razonar con ella, que tenga un motivo para no matarnos a la primera. Lo que, para los estándares de Rapture, la convierte en una buena persona, o al menos, una no tan mala. Las palabras de Eleanor golpearon a los héroes como un puñetazo, revolviendo sus estómagos. La idea de que una torturadora nazi fuera la buena persona de ese lugar era grotesca. Eleanor continuó, ajena a su consternación. El plan es el siguiente: una vez localizados los objetivos, negociar con Tenenbaum para que nos ayude a encontrar una cura para Bakugo, a cambio de sacarla de ese infierno. Luego, tras rescatar a Bakugo, la idea es ir al antiguo laboratorio de Suchong para utilizar su máquina de desgarros interdimensionales y salir de Rapture. Será nuestra única forma de volver a casa. Los héroes discutieron el plan entre ellos. Traer a Tenenbaum a la superficie era un riesgo moral y ético enorme, pero la desesperación por salvar a Bakugo y la posibilidad de una cura pesaban más. Aceptaron, aunque con una expresión de profundo desagrado. Finalmente, Nezu, con su perspicacia habitual, tomó la palabra. Dado el peligro, debemos elegir con cautela a quienes irán. Eleanor y Todoroki son esenciales. Necesitamos a alguien con experiencia en combate en entornos impredecibles como Aizawa, y alguien que pueda manejar situaciones psicológicas complejas como Midnight. Endeavor aportará el poder ofensivo necesario, y yo, bueno, mi Kirk de alta especificación puede ser útil para la estrategia y el pensador. Almit, que había estado escuchando en silencio, se ofreció. Yo también iré. Mi poder es. Nezu lo interrumpió suavemente. Almit, agradezco tu espíritu, pero tu límite de tiempo en forma musculosa sería una carga más que una ayuda. Si Rapture es tan peligrosa como Eleanor dice, no podemos permitirnos que uno de los nuestros se quede sin poder en medio de un combate vital. Almit, con una expresión sombría pero resignada, asintió. Era una verdad dolorosa, pero innegable. El pacto quedó sellado. Irían a Rapture tan pronto como Powerloader terminara de calibrar y hacer funcionar la máquina de desgarros. El abismo esperaba. Fin de capítulo 79. Capítulo 80, el umbral del abismo. La noche cayó sobre la UA, envolviendo el campus en un silencio inusual, cargado de la expectación de un viaje a lo desconocido. En su habitación, Eleanor no podía dormir. A pesar de los pocos meses que llevaba fuera de Rapture, la ciudad aún se aferraba a su mente como una bruma salina, un eco constante de su pasado. La inminente inmersión, el regreso a aquel infierno, removía viejos terrores. Decidió que la soledad era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Se levantó de la cama, vistiéndose solo con un sostén deportivo y una sudadera gris, y se dirigió a la habitación de Todoroki. La conocía de antemano, pues habían pasado horas discutiendo estrategias y los pormenores de Rapture. Tras un par de toques suaves, la puerta se abrió. Todoroki, con el torso desnudo, la miró, sus ojos bicolores denotando una vigilia similar a la suya. ¿Pasa algo?, Eleanor?, preguntó el chico, su voz tranquila como siempre, pero con una sombra de preocupación. Sin una palabra, Eleanor dio un paso adelante y lo abrazó, hundiendo su rostro en su pecho. El calor de su piel, el latido constante de su corazón, eran un ancla en la tormenta de sus recuerdos. No puedo dormir, susurró ella, su voz apenas un hilo. Todoroki la rodeó con sus brazos, su toque suave pero firme. Yo tampoco, admitió. Luego, con una ternura inesperada, le preguntó, ¿quieres dormir conmigo? Eleanor asintió, incapaz de articular una respuesta.
Al poco, ambos estaban acurrucados sobre la cama del bicolor. La luz de la luna apenas se colaba por la ventana, pintando la habitación en tonos de gris. Todoroki, con una mano, comenzó a jugar suavemente con el cabello de Eleanor, una caricia reconfortante que la ayudaba a relajarse. Comillas, ¿todo lo que dijiste de Rapture es verdad?, preguntó Todoroki en voz baja, la pregunta resonando con la inocencia que Eleanor sabía que la ciudad arrancaría. Comillas, ¿en serio es un lugar tan malo? Eleanor cerró los ojos, sintiendo el aliento cálido de Todoroki en su cuello. Es incluso peor, lo que verán, respondió, su voz grave. Lo que harán allí, lo que se verán obligados a hacer, los marcará de por vida. Nada volverá a ser lo mismo. Todoroki asintió en la oscuridad, aceptando la dura verdad. Luego, en un acto de pura convicción heroica que tocó el alma de Eleanor, le dijo, no te preocupes, Eleanor. Yo te protegeré. La Big Sister solo pudo asentir de nuevo, una punzada extraña en su pecho. Se acurrucó más en los brazos del chico, permitiéndose descansar. La cercanía de Todoroki era un refugio, un breve respiro antes de la inmersión en el infierno. El amanecer trajo consigo una mezcla de solemnidad y urgencia. En el taller de Power Loader, el aire zumbaba con la energía de la máquina de desgarros, un portal interdimensional que chirriaba y brillaba con una luz azulada y pulsante. Los héroes se movían con una determinación silenciosa, preparándose para lo que venía. Power Loader, con el sudor en la frente, dio el visto bueno final. Comillas, está lista. La conexión es estable, pero no durará para siempre. Tienen que ser rápidos. Los héroes se acomodaron sus trajes preparándose para la misión. Aizawa, con su siempre presente bufanda de captura, endeavor imponente incluso bajo la capa de tecnología, Midnight y Nezu, todos irradiaban una mezcla de nerviosismo y resolución. Eleanor se adelantó. No llevaba un traje de buceo, sino su armadura completa de Big Sister, las placas de metal dorado y plateado, la enorme cúpula de vidrio del casco, y su icónico arpón de brazo. Mientras se colocaba el casco, el último vestigio de la joven se desvaneció, reemplazado por la silueta depredadora que había sido en Rapture. La visera se oscureció, ocultando sus ojos. Las palabras de despedida fueron breves, cargadas de peso. Buena suerte, dijo Almik desde la distancia, su voz teñida de preocupación. Tráiganlo de vuelta. Con un último vistazo al mundo de la superficie, el grupo se adentró en el portal brillante, la luz azul engulléndolos. El cambio fue abrupto. Un zumbido ensordecedor dio paso a un silencio opresivo, roto solo por el goteo constante. El aire, antes fresco y limpio, ahora era una bofetada sensorial, el olor a salmuera, a óxido, a sangre seca. Un hedor a decadencia y a metal corroído que quemaba la nariz. Se encontraron en una sala, oscura y húmeda, con la maquinaria silente y envuelta en algas. Pero lo que les quitó el aliento fueron las ventanas panorámicas. Más allá del cristal grueso, una vista sobrecogedora se extendía ante ellos, la gran metrópolis submarina de Rapture. Rascacielos sumergidos, luces parpadeantes en la distancia, las siluetas de edificios que desafiaban la gravedad acuática, todo envuelto en la oscuridad azul verdosa del océano profundo. Un monumento a la ambición y la locura, silencioso y majestuoso en su ruina. La voz de Eleanor resonó, amplificada y distorsionada por su casco, como si la propia ciudad hablara. Fría y desapasionada, las palabras finales resonaron.